Bueno, continuando entonces con potencia, habíamos indicado que potencia puede ser igual a trabajo sobre tiempo o potencia puede ser igual a fuerza por velocidad. También es importante indicar de que hay otro punto acá, ¿no? De que en muchos ejemplos utilizamos lo que es rendimiento o eficiencia de una máquina. Bueno, no he visto que nos hayan colocado muchos problemas de este apéndice en particular en los últimos exámenes. Entonces voy a pasarlo un poco más rápido, ¿ya? Entonces, decimos que el rendimiento de una máquina es aquella magnitud adimensional que no tiene bueno, una magnitud, por eso es adimensional, que nos expresa el grado de perfeccionamiento de una máquina térmica con respecto a la potencia que consume, ¿no? Esto puede ser una máquina, y esto puede ser, dice, una potencia que se le entrega a una máquina, en este caso en watts, ¿no? O sea, como sabemos, el grado que potencia se mide en watts, se le entrega una potencia y esta máquina es como un motor, ¿no? Que puede ir trabajando, no sé, podría, en varios ejemplos vemos física que jala una cuerda, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una potencia útil. Entregamos una potencia, pero producto de que la máquina puede que esté vieja, puede que no se esté un poco desgastada o en mal estado, entonces tiene una potencia que se pierde. Esa potencia que se pierde, entonces tiene relación con la potencia útil que se ha entregado, ¿no? que se ha entregado inicialmente. A ese coeficiente, ¿ya? A ese coeficiente se denotado por la letra griega eta, esa eficiencia en realidad es igual a la potencia útil que está utilizando el motor sobre la potencia que se entrega, ¿no? Esa división multiplicado por 100 me da el porcentaje o el rendimiento o eficiencia de esa máquina, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos nosotros de rendimiento o eficiencia de una máquina, lo que estamos hablando simplemente es de potencia útil sobre potencia entregada. Y aquí es igual potencia, es igual a trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad. ¿Ya? Bueno, sale cada rato el tema del traductor. Bueno, esto sería energía. Entonces, antes de pasar a energía, haremos un breve ejemplo ya de potencia. ¿Está bien? Vamos a presentar acá. Y aquí tenemos trabajo. Ya hemos visto trabajo, ahora vemos potencia. Un ejemplo de potencia. El problema dice hallar la potencia que desarrolla el motor mostrado para que levante la esfera de 8 kilogramos, ¿no? Aquí tenemos una esfera y aquí tenemos un motor. Lo que les decía, está atado una cuerda al motor, ¿no? Entonces, producto de que el motor empieza a trabajar, jala esta esfera, ¿no? Con una fuerza F, en este caso con una tensión T sería la fuerza, y hace que esta esfera vaya subiendo, ¿no? Entonces, si va subiendo, aquí tenemos una potencia útil, ¿no? La potencia que utiliza. Pero previamente también se tiene aquí una potencia entregada, ¿no? Aquí seguramente habrá una potencia que se le entrega, al revés, que se le entrega a la máquina. Aquí tenemos la potencia entregada, la potencia útil. Entonces decimos acá potencia entregada. Y aquí tenemos potencia útil. Pero esta potencia útil puede ser igual a fuerza por velocidad, ¿no? Pero no se olviden que fuerza es la fuerza que, que está utilizando acá, ¿no? Entonces, si tenemos fuerza por velocidad, lo que tenemos en realidad es tensión, ¿no? Porque la fuerza en este caso es tensión. Entonces, podemos decir, no fuerza, podemos decir simplemente tensión por velocidad. No es televisión, ya por si acaso es tensión por velocidad. Potencia útil. Entonces nos dice hallar la potencia que desarrolla el motor. La potencia que desarrolla el motor tendría que ser la potencia útil, ¿no? La potencia que está desarrollando para poder jalar el bloque, ¿no? Eso es lo que nos estarían pidiendo en realidad. Entonces nuestro problema sería justamente ese, ¿no? Ya encontrar esa tensión en realidad. ¿Y cómo hallamos la velocidad? Bueno, la velocidad la podríamos hallar a partir de los datos que nos están dando, ¿no? En este caso nos dicen la potencia que está demostrada para que levante una esfera desde el reposo, ¿no? Nos dan masa de gravedad, en este caso nos dan 8 kilogramos que es la masa, nos dicen que es desde el reposo. Si es desde el reposo, estamos hablando que velocidad inicial igual a cero, con una aceleración de 2 metros. Entonces, nos dan, creo que toda la información para que nosotros podamos hallar la velocidad, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es básicamente eso, de encontrar tensión por velocidad, pero velocidad creo que no vamos a poder encontrar, ¿no? ¿No? Creo que no, ¿no?
Tal vez nos puede servir otra ecuación que puede ser fuerza por distancia teníamos, ¿no? A ver, veamos qué ecuación podemos utilizar. Tenemos fuerza, excelente. Teníamos otra ecuación que decía distancia sobre tiempo, fuerza, distancia sobre tiempo, ¿no? Porque trabajo era igual fuerza por distancia. Entonces creo que podríamos utilizar otra ecuación más directamente, ¿no? La que es con distancia. Entonces vamos a hallar por ese método, ¿no? Bueno, entonces hacemos eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí y decimos potencia es igual a trabajo sobre tiempo o también fuerza por distancia sobre tiempo. En nuestro caso, la distancia es la altura que va a recorrer la esfera, ¿no? Entonces, esa sería nuestra distancia. Y el tiempo, bueno, el tiempo ya lo tenemos, entonces no tenemos ningún inconveniente. Lo que nos costaría sería encontrar la altura, pero vemos que esto es en realidad movimiento vertical. Entonces podríamos hallar por las ecuaciones de movimiento vertical, podríamos hallar la altura, ¿no? Entonces hacemos eso. Vamos a hallar la altura, que sabemos que sube en 2 segundos. Velocidad inicial es igual a 0, así que lo, lo, bueno, lo ponemos igual a 0. Decimos altura igual entonces a un medio de aceleración por tiempo. Aceleración es una información, tiempo es otra información. Pues ya podríamos encontrar la altura. Y básicamente hallamos la altura. Una vez que hallamos la altura, ya tendríamos que hallar la tensión de la cuerda, ¿no? Porque ya tenemos altura aquí con información, tiempo es dato, solamente nos faltaría encontrar la tensión. La tensión de la cuerda tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para poder hallar, pero creo que ya no merita eso porque es bastante sencilla la ecuación, ¿no? Solamente tenemos tiempo y tenemos masa gravedad. Entonces, decimos sumatoria de fuerzas sería igual a masa por aceleración aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Porque este cuerpo, esta esfera parte del reposo. Si parte el reposo, ¿no? Entonces tenemos que tiene aceleración. Entonces tiene aceleración, entonces tiene o se puede aplicar la segunda ley de Newton. Tensión positiva hacia afuera porque se mueve en ese sentido de la aceleración y tenemos menos masa de gravedad, que es la fuerza que va hacia abajo, sería el peso, igualamos a masa por aceleración. Entonces, decimos que la tensión es igual a 96 newton directamente, y bueno, básicamente ya hemos hallado los dos datos que nos faltaban, ¿no? La tensión y la altura, porque tiempo era dato. Entonces, calculando la potencia útil, ya, ya, la potencia útil, directamente tendríamos que la tensión y la fuerza, entonces ya tenemos la información, ¿no? Aquí tenemos los dos datos, reemplazamos y acabamos de encontrar la potencia útil, ¿ya? Aquí, por favor, esto es potencia útil, ¿ya? Igual a 192 watts. Y el mayor problema en, esto, en los ejemplos de potencia es que confunden la potencia útil con la potencia entregada, ¿ya? Entonces, para que quedemos claros, cuando nos dicen qué potencia necesita, entonces estamos hablando, ¿sí? ¿Qué potencia necesita? Estamos hablando de la potencia, en este caso, de la potencia entregada, ¿no? Que necesita, la que tiene que entrar al motor. ¿Qué potencia necesita la máquina o el motor? Entonces sería la potencia entregada. Cuando nos dicen qué potencia desarrolla el motor, qué potencia utiliza el motor, es la potencia útil. Si yo digo, ¿cuál es la potencia necesaria? ¿Cuál es la potencia necesaria, ¿no? Para mover un bloque? La potencia útil. ¿Cuál es la potencia que se le debe entregar al motor, ¿no? Entonces, potencia entregada, ¿ya? Muchas veces nos pueden pedir la potencia útil, pero primero tenemos que encontrar potencia perdida y potencia entregada, ¿ya? Eso, por favor, puede ser una información, la potencia entregada. Nosotros tenemos que encontrar la potencia perdida nos pueden dar como dato, tenemos que encontrar la potencia entregada y recién podríamos encontrar la potencia útil, ¿ya? Como les digo, no he visto muchos problemas últimamente de este punto, ¿ya? Entonces, voy a ver de hacer un ejemplo posteriormente, ¿ya? Uno sencillo porque la verdad no tiene mucha complicación, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, hasta acá si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema. ¿No hay dudas? ¿Consulta? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Energía, ¿ya?
La energía es una magnitud escalar que sirve de medida general a las distintas formas de movimiento de la materia que estudian la física. Hemos visto que podemos mover un cuerpo de diferente forma, ¿no? Hemos visto que se mueven, por ejemplo, cuando tiene un movimiento rectilíneo, ¿no? Una forma de movimiento sería la velocidad, ¿no? Entonces, esa energía que se mueve en ese eje es una medida cuantitativa. Entonces, la energía lo que es medir, lo que hace es medir una medida cuantitativa. Yo podría decir, ¿cuánto te estás moviendo? ¿No? Y me dirá, me estoy moviendo con 3 julios o con 4 julios, ¿no? Entonces, es una energía que se puede medir cuando hablamos de una energía cinética o una energía que tiene un movimiento. Pero también podríamos tener una energía, medir la energía cuantitativamente cuando se suelta una esfera de una altura h. Al soltar una esfera de una altura h, también tenemos una distancia recorrida, también tenemos una fuerza que se aplica, entonces ahí también tendríamos energía que se puede medir, que se puede cuantificar, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a estudiar es la energía mecánica, ¿ya? La energía mecánica se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en virtud a su movimiento mecánico, ¿no? Lo que estamos estudiando en prefacultativo, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la física mecánica, ¿no? Y la posición que ocupa en un campo gravitatorio respecto a un sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco una esfera en la parte de arriba y este se empieza a desplazar, entonces yo puedo medir su energía a partir de una altura, ¿sí? A una altura. Entonces, si yo tengo una altura, yo puedo decir, sí, este cuerpo se está moviendo, de acuerdo a un eje de referencia. Si yo pongo mi eje de referencia sobre la superficie. Pasa lo mismo con un movimiento en el eje horizontal de un vehículo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando bien hicimos cinemática? De acuerdo a mi eje de referencia, ese cuerpo se movía, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi eje de referencia, yo puedo indicar si esta energía, cuánto es la energía de este cuerpo, ¿ok? De acuerdo a un eje de referencia. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿ya? La energía cinética se refiere al movimiento, ¿no ven? Cinética, más la energía potencial. Entonces, vamos a estudiar estos dos tipos de energía primero. A ver, alguien me está molestando y no me gusta que me haga esto. Ya, es mi traductor. A ver, denme un segundito, voy a quitar esto. Ya, ahora sí creo que desapareció mi traductor. Bueno, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética sirve para medir la medida cuantitativa, como les decía, del movimiento de los cuerpos o partículas, pero en virtud a su velocidad. Si tengo un sistema de referencia y este cuerpo de masa m se está moviendo con una velocidad, como hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Esa es la energía cinética. La energía potencial, ¿sí? Es su P, que es esta energía de acá, pueden ser diferentes tipos de energía, ¿no? Depende del tipo de configuración que se tenga, es decir, puede ser una energía potencial gravitatoria, que se denota como E sub PG o PG, ¿no? Energía potencial gravitatoria, puede ser energía elástica, puede ser energía potencial eléctrica, ¿ya? En este caso, para el prefacultativo, no estamos avanzando para este semestre electricidad, entonces no vamos a ver energía potencial eléctrica, solamente vamos a ver energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a decir que la energía potencial puede ser gravitatoria o puede ser elástica, ¿ya? La cinética ya la conocemos y vamos a ver ahora la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Bueno, generalmente cuando tenemos un poco más de tiempo, defino y muestro desde dónde sacamos, de dónde viene esta ecuación, ¿ya? Si tenemos tiempo, luego lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita por falta de tiempo ya no amerita, o no tenemos el tiempo suficiente para ver de dónde salen nuestras ecuaciones, ¿ok? Solamente por esta ocasión vamos a acelerar un poco, ¿ya? La verdad yo pensé que el examen lo iban a dar a partir del 11 de julio, pero he visto que ya van a dar el examen desde el 6, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso nos obliga a acelerar un poquito más, ¿ya? Entonces, la energía potencial puede ser gravitatoria, como les decía, pero ¿qué es la energía potencial gravitatoria? La energía potencial gravitatoria tiene la capacidad de que en un punto material pueda realizar el trabajo mecánico, pero en virtud a una posición, ¿no?
En este caso, por ejemplo, yo suelto una esfera de una parte, de esta parte, ¿no? Suelto a la esfera, ¿sí? Fíjense, suelto la esfera, entonces, pero sobre un nivel de referencia yo digo que tiene una altura. Pues yo digo que la energía potencial gravitatoria es igual a masa gravedad por altura. Pero, ¿qué pasaría si yo este nivel de referencia lo coloco en el punto más alto, ¿no? En el punto más alto. Entonces voy a decir masa gravedad por altura. Entonces, en este punto va a ser diferente la energía potencial gravitatoria, ¿no? En este punto, tal vez si yo quiero estudiar al cuerpo en este punto, no habrá energía potencial gravitatoria, porque de acuerdo a ese nivel de referencia que yo elija, el cuerpo no tiene un desplazamiento, ¿no? Entonces, no tiene una altura. Entonces, si la altura es cero, masa gravedad por altura va a ser cero si yo eligiera mi nivel de referencia. Pero cuando yo elijo un nivel de referencia a otro que sería donde cae la esfera, sí, ahora digo masa gravedad por altura, sí tenemos una energía potencial gravitatoria. Entonces, depende mucho la energía potencial gravitatoria de acuerdo a donde yo coloco el nivel de referencia, donde yo voy a estudiar al cuerpo. ¿Ya? Es muy importante eso. Luego tenemos la energía potencial elástica. La energía potencial elástica, bueno, es aquella que expresa energía de los cuerpos elásticos, ¿no? Cuando se forma un cuerpo parcialmente, cuando se elonga o se comprime, entonces decimos que tiene una longitud, esa longitud de alargamiento o compresión. Entonces decimos ahí que tenemos una energía potencial elástica. Y la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante K por la deformación al cuadrado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un carrito, ¿no? Tiene una velocidad inicial, donde puede estar el resorte ya comprimido, ¿no? O puede estar elongado en una distancia X. Entonces sabemos que tiene aquí una constante K de alargamiento o de elongación, habíamos aprendido. Entonces, nuevamente, básicamente es eso, un medio de la constante K por X al cuadrado. ¿Ok? No es muy complicado la energía potencial elástica. Bueno, entonces, en resumen, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria o elástica. En este caso, la energía cinética va a ser igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, ¿pero cuál velocidad? ¿La velocidad inicial o la velocidad final? En realidad es la velocidad en un tiempo t casi igual a cero, cuando el tiempo tiende a 0, 0, 0, 0. ¿Ya? En un momento preciso. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, ustedes vean imagínense en este momento el carrusel, no el carrusel, se llama la ruleta, no, ¿cómo se llama? Pues? La montaña rusa, ¿no? La montaña rusa. En la montaña rusa tenemos diferentes puntos, ¿no? Un lugar donde sube, un lugar donde está más abajo, etcétera. Entonces, si vemos ese ejemplo de la montaña rusa, en cualquier punto que ustedes coloquen, en un punto muy alto, en un punto muy bajo, en un punto a la mitad, tendrán diferentes energías. ¿Ya? Diferentes. En cada lugar tendrán diferentes energías. ¿Ya? Entonces, es con una velocidad en un momento dado, en un tiempo dado. Entonces, la velocidad no puede ser velocidad inicial, velocidad final. ¿Ya? Tiene que estar en un momento dado. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, de soltar una esfera, en el punto más alto hay una velocidad inicial y en el punto más bajo hay una velocidad final. Bueno, entonces, aquí tenemos la energía cinética y un medio igual a masa por velocidad al cuadrado. Pero cuando tenemos la energía potencial, esta puede ser gravitatoria o puede ser elástica, ¿ya? Una de las dos. No hay eléctrica en este caso. Pero al decirme potencial, quiere decir que puede que tenga gravitatoria o puede que tenga elástica o puede que tenga ambas, ¿ya? Eso depende del problema. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y decimos que también vamos a aprender ahora el teorema de trabajo y energía. ¿Qué es el teorema de trabajo y energía? El teorema de trabajo y energía es el trabajo realizado de las fuerzas no conservativas. Vamos a ver ahorita a qué se refieren no conservativas, de un cuerpo, ¿sí? Y es igual en realidad a la variación de la energía. Les había indicado que podríamos tener una ruleta, ¿no? Una ruleta, digo, una montaña rusa, ¿no? Esa montaña rusa. Entonces, si tenemos aquí una montaña rusa, tendríamos varios puntos, ¿no? Donde podríamos tener energía. Aquí podríamos tener energía, aquí podríamos tener una energía diferente, aquí podríamos tener otra energía. Entonces, vamos a suponer que aquí es nuestro nivel de referencia, ¿no? Este es nuestro nivel de referencia, que es la superficie. Entonces, yo podría tener aquí una energía mecánica, energía mecánica. Aquí podría tener otra energía mecánica, ¿ya? Otra energía mecánica.
y aquí podría tener otra energía mecánica. Entonces, fíjense que tengo diferentes energías mecánicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hace el teorema de trabajo de energía, lo que me dice, es igual que realizan, ¿sí? Es igual al trabajo que se realiza entre estas dos energías. Entonces, en realidad es la diferencial de esa energía o la variación de esa energía, porque varía, ¿no? Aquí yo tendré una energía, no sé, le podemos poner 50 julios. Aquí le podemos poner, no sé, 5 julios, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos diferentes energías. Entonces, vamos a colocar algo. Vamos a aumentar aquí, vamos a decir que esta es una energía mecánica inicial, ¿ok? Inicial en el punto más alto, que empieza con esa energía, ¿ya? Energía mecánica inicial. Y aquí, en este último, en este punto, le vamos a llamar energía mecánica final, ¿ya? Es más, aquí mejor que sea, en este que está al medio, que sea energía mecánica final, ¿ya? Y este que sea una energía mecánica intermedia, que la vamos a obviar por este momento. Entonces decimos, cuando tenemos un nivel de referencia, aquí pasa lo mismo con este bloque, fíjense, parte del reposo seguramente se le empujó a este bloque y empezó a deslizarse por una superficie, sobre una superficie lisa. Entonces tenemos energía mecánica inicial acá y seguramente más allá tendríamos una energía mecánica final. ¿Ya? Estoy colocando dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos diferentes. Entonces, bueno, aquí ya estaba, ¿no? Energía mecánica inicial y energía mecánica final, ¿ya? Entonces, nuestro nivel de referencia es la superficie. Para cualquiera de los casos, el trabajo realizado por la fuerza no conservativa, que no conserva energía, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Por tanto, yo digo, la energía mecánica final, lo que hemos aprendido, era igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Entonces, yo podría decir que la energía mecánica final puede ser igual a todo esto. Y la energía mecánica inicial puede ser igual a todo esto. Entonces, si yo reemplazo en la primera ecuación, el trabajo, ¿sí? El trabajo realizado va a ser igual a todas las energías mecánicas finales menos todas las energías mecánicas iniciales. Entonces, fíjense en este punto más alto. A ver, en este punto más alto, ¿qué tipo de energía yo podría tener en este punto más alto? Vamos a suponer que el cuerpo parte del reposo, que lo voy a soltar, ¿no? El carrito, ¿se acuerdan? El carrito en la montaña rusa se suelta, ¿no ve? Se suelta y ¡plá! Empiezan a correr como locos y empiezan a desesperarse, ¿no ve? Le vamos a llamar aquí energía mecánica inicial, ¿ya? Aquí está la energía mecánica inicial. Y veamos. Voy a borrarlo y vamos a borrar esto. Ustedes me van a decir, pero quiero escuchar, habiliten sus micrófonos los que quieran responder, por favor. Que deberían ser todos. En el punto más alto de la montaña rusa, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de energías yo tengo. Vamos a ir primero por la energía mecánica inicial. Tendré energía cinética en el punto más alto, cuando yo lo suelto al carrito. ¿Tengo energía cinética? No. No, no tengo porque se suelta, dice. Se suelta a velocidad inicial igual a cero. Entonces, si decimos cinética, la cinética tenía relación con velocidad. Entonces, esto es cero. No tiene, cero. ¿Ya? Le ponemos, vamos a hacer una cosa, le voy a poner con rojo cuando no haya. Tiene cero, ¿ya? Cero, no tiene. ¿Está bien? En el punto más alto, si este es mi nivel de referencia, la superficie es mi nivel de referencia, ¿tendrá energía potencial gravitatoria? Sí, ingeniero, Sí. tiene. Sí, Sí, tendrá energía potencial gravitatoria porque tengo una altura, ¿no ve? Una altura h, ¿ya? Tendré energía potencial gravitatoria. Luego, en la energía mecánica inicial dice energía potencial elástica inicial, aquí. ¿Habrá energía potencial elástica? No, ingeniero. No. No. No, no, ¿no? hija. No tiene porque no veo ningún resorte por ahí, ¿no? Y si tengo un resorte, sí tiene energía potencial elástica. Entonces, no tiene una X. Chao. Luego, ¿qué hacemos? Decimos en la energía mecánica final. Esta es la energía mecánica final, en este punto, ¿ya? Bueno, aquí ya lo habíamos dibujado, ¿no? Aquí lo habíamos dibujado. Esta es la energía mecánica final. En este punto, la energía mecánica final. La energía mecánica final sería todo esto. Empezamos con energía cinética. ¿Habrá energía cinética en este punto? ¿Habrá energía cinética en este punto? ¿Habrá velocidad en este punto? Sí, Inge.
Sí, ingeniero. Sí, así es, ¿no? Bueno, por el problema que nos dan, si parte de aquí arriba, obviamente va a bajar, va a descender y va a seguir, ¿no? En la montaña rusa. Bueno, a menos que el carrito se fregue, ¿no? Y se quede ahí parado, ¿no? Pero no creo. Si pasa eso, entonces en este punto tenemos una velocidad. Hay energía cinética. En este punto, ¿habrá energía potencial gravitatoria? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Excelente, sí, porque tenemos, de acuerdo a nivel de referencia, tenemos una altura acá. Entonces sí tenemos energía potencial gravitatoria. Muy bien, ¿no? Y tendremos energía potencial elástica final. No, ingeniero. No tenemos, ¿no? No tenemos. Y así de sencillo es como se resuelven los problemas de teorema trabajo y energía. El teorema del trabajo y energía, no se olviden, mucho ojo con esto. Voy a borrar todo, por favor, si quieren sacar una captura de pantalla. El teorema del trabajo-energía es igual al trabajo de fuerzas que no conservan energía. En este caso, y para este ejemplo, una fuerza, puede haber aquí una fuerza de rozamiento, ¿no? Podemos tener aquí un coeficiente Newton, entonces decimos, trabajo de las fuerzas de rozamiento tiene que ser igual a la energía mecánica final, que ya sabemos cómo es la energía mecánica final, ¿no? Menos la energía mecánica inicial. Entonces sabemos cómo es la energía mecánica inicial, ¿ya? Entonces, para el ejemplo que está aquí en su gráfica, fíjense que tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, porque hace que no se conserve la energía. Entonces, vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, cómo identificar las fuerzas conservativas y las no conservativas. Pero el teorema de trabajo y energía me dice eso. Las fuerzas que no conservan la energía, ¿sí? Es igual a la diferencial de energía. Ahora, también, no sé si lo puse en la siguiente diapositiva. A ver, bueno, no puedo ver la siguiente diapositiva. Pero, ¿qué pasa cuando no hay fuerzas no conservativas? Imagínense que aquí no hay el coeficiente de rozamiento, ¿ya? No hay la fuerza de rozamiento. Si no hay la fuerza de rozamiento, quiere decir entonces que esta ecuación no hay trabajo, ¿no? No hay fuerza de rozamiento de fuerzas no conservativas, X, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que la energía mecánica inicial pasa a sumar al otro miembro y decimos energía mecánica inicial, ¿no? Llevándolo al otro lado, tendrá que ser igual a la energía mecánica final. Y señores, cuando no hay fuerzas no conservativas, a esta ecuación se le llama como balance de energía. Y es como ustedes han debido escuchar cuando dicen, la energía no se destruye, solo ni se crea ni se destruye, solo se conserva, ¿no ve? Y aquí tenemos la ecuación del balance de energía. Cuando la energía no se destruye, ni se crea, ni se conserva. En realidad, tanto así no ocurre, ¿no? Porque si nosotros vemos en realidad lo que ha pasado acá, es que cuando teníamos una energía mecánica inicial y luego tenemos que es igual a la energía mecánica final, en realidad lo que puede pasar es que en realidad sí hay una energía adicional que se pierde, ¿no? Que se pierde. Y ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Perdón, un segundito. Hola, hola, disculpen, una llamada y lamentablemente no puse pause en la grabación, así que me pillaron, ¿ya? Bueno,
Entonces les decía, en realidad aquí lo que pasa es que la energía mecánica a veces dicen, no todos crean y se destruyen. En realidad a veces cuando la energía final es menor a la energía inicial, es en realidad que se ha perdido ya una energía, pero se ha perdido con el trabajo realizado, ¿no? Y ese trabajo se desprende en forma de calor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes en una ecuación vean que les salió de que la energía mecánica inicial es mayor a la energía mecánica final, es decir, no es igual porque tendría que ser igual, en realidad lo que se tiene es que hay un trabajo realizado, pero que se pierde en forma de calor, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle seguramente en algún ejemplo, ¿ya? En realidad aquí no es que no haya trabajo de fuerza no conservativa, por eso les decía, este X en realidad es como que no es tan así, ¿ya? En realidad es que pasa al otro lado a sumar, se suma la energía mecánica final, pero lo que pasa es que se desprende en forma de calor. Entonces muchos libros van a encontrar eso, energía mecánica inicial igual a energía mecánica final más el trabajo de fuerzas no conservativas. Eso van a encontrar. Pero en realidad el teorema de trabajo y energía te dice trabajo de las fuerzas no conservativas igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial, ¿ya? Entonces no se confundan, no digan, me he confundido, no sé qué pasa, ¿ya? Entonces, es lo mismo en realidad. Lo que pasa es que aquí energía mecánica inicial pasa al otro miembro a sumar y el trabajo de fuerzas no conservativas, que va a ser negativo, siempre va a ser negativo las fuerzas no conservativas, entonces va a pasar al otro lado con positivo. Perdón. No siempre las fuerzas no conservativas van a ser negativas. Hay casos, y les voy a mostrar un ejemplo luego, de que puede haber una fuerza no conservativa